Buenos días de nuevo en nuestro canal de YouTube. Hoy para hablar de bypass gástrico y obesidad. La obesidad ya sabéis que es esa epidemia del siglo XXI, ese crecimiento constante del peso en una gran parte de la población, que es debido a múltiples factores, a la mayor disponibilidad de alimentos, alimentos más estructurados, más con sustancias primarias más rotas, más fáciles de absorber, mayor disponibilidad. Bueno, todo esto hace que el peso vaya creciendo en la población general y que tengamos que ir buscando medidas para controlarlo. Y una de ellas es el bypass gástrico. Siempre se habla de aquellas técnicas derivativas que van a producir una mala absorción. Y bien, ¿por qué estas técnicas derivativas son las que son más eficaces frente a la diabetes? ¿Por qué? ¿Por qué deberíamos escogerlas en primer lugar? Bueno, pues vamos a explicarlo claramente. Primero hay que saber que hay dos tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que es la diabetes que se produce en la infancia como consecuencia de una falta de insulina. Hay pocas células que segregan insulina y falta insulina. Y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 es aquella que se produce en el adulto típicamente. Y típicamente en el paciente con obesidad, con sobrepeso. Y no solo no falta insulina, sino que hay un exceso de producción de insulina por parte del páncreas para compensar la resistencia. Es decir, la insulina está, pero las células no reciben esa insulina, no aceptan ese estímulo de la insulina y por lo tanto no hacen lo que tienen que hacer para retirar glucosa de la sangre, meterla en los tejidos y evitar pues una serie de consecuencias malas de que no haya glucosa dentro de la célula. Las dos diferencias más importantes entre la diabetes tipo 1 y tipo 2 es que en la tipo 1 no hay insulina, en la tipo 2 hay resistencia a la insulina. La segunda diferencia fundamental está en que la insulina es un factor primordial para meter glucosa dentro de la célula. La glucosa es un elemento esencial para la vida de la célula. La glucosa es un elemento que utiliza la célula para producir energía y tiene que estar dentro. De nada sirve que en la sangre haya una barbaridad de glucosa si la célula no es capaz de utilizarla porque no es capaz de meterla dentro. Entonces, ¿qué ocurre? Que en la diabetes tipo 1, como no hay insulina, la célula no es capaz de recibir glucosa dentro. Y se producen de ahí las complicaciones tan graves de la diabetes tipo 1. La acidosis, una serie de cosas metabólicas que son gravísimas. Mientras que en la diabetes tipo 2 esto es muy raro que se produzca, porque simplemente hay una resistencia, pero la célula sí que está recibiendo glucosa dentro de la célula. Entonces, esas alteraciones debidas a falta de glucosa dentro de la célula no se producen. De ahí que las consecuencias de una diabetes tipo 1 y tipo 2 sean tan sumamente diferentes. En la tipo 1, esa persona se puede llegar a morir porque la glucosa no llega al interior celular y la célula muere como consecuencia de no tener glucosa dentro porque no hay insulina y por lo tanto no hay ninguna hormona que haga que esa glucosa entre dentro del interior celular. Y en la diabetes tipo 2 se producen complicaciones, pero mucho más a largo plazo, y es mucho menos frecuente que haya un riesgo para la vida en un corto plazo, porque la glucosa sí llegará al interior celular. Lo que pasa es que como consecuencia de la resistencia a la insulina, pues no es que llegue menos, llega más o menos igual, pero digamos que no se retira de la sangre cuando hay mucha. Y entonces aumenta mucho la glucosa en la sangre y se produce, pues se hace más pis, se afecta mucho más a algunos órganos que se ven afectados por el exceso de glucosa, como un riñón, como la retina, como el corazón, pero la célula no va a sufrir. Entonces, esas son las dos grandes diferencias. Bueno, pues ¿qué tipo de diabetes tenemos en la obesidad? Ya lo hemos dicho. La tipo 2, la resistencia a la insulina, porque como la célula no tiene esos receptores o tiene menos, hay mucha insulina, pero es resistente, entonces sube mucho la glucosa en la sangre. Bien, si nosotros somos capaces de alterar una serie de hormonas que mejoran esa sensibilidad de la célula a la insulina, vamos a mejorar la diabetes. Es decir, la insulina está, la célula es resistente a la insulina, pero claro, todos sabemos que la insulina no es la única hormona del organismo. Hay otras muchas hormonas que lo que hacen es decirle a la célula, oye, hazle caso a la insulina, es como el padre, ¿no? Oye, hazle caso a tu madre, pues esto igual, oye, hazle caso a la insulina. Bueno, pues esto es igual. Si conseguimos que esas hormonas aumenten, la mucha insulina que hay, la célula será más sensible a esa insulina y mejorará la diabetes. Bueno, pues se da la casualidad de que en los últimos tramos de intestino delgado se segregan muchas de estas hormonas. Y se segregan si por ahí pasa alimento.
Pero ¿qué ocurre en el paciente con obesidad? Que el alimento ahí llega muy mal, porque el paciente con sobrepeso u obesidad está comiendo alimentos polifraccionados, harinas muy procesadas, alimentos muy procesados que se absorben en el intestino muy arriba y no llega abajo. Entonces, claro, esas hormonas no se segregan bien. Ese paciente tiene resistencia a la insulina, en parte porque las otras hormonas que mejoran esa sensibilidad de la célula a la insulina no están. ¿Vale? Pues, ¿qué vamos a hacer con la cirugía? Pues fijaos, cuando hacemos el cortocircuito, cuando hacemos que una parte del alimento no pase por el intestino, cuando acortamos ese intestino, lo que estamos haciendo es que el alimento que está en el estómago llega mucho antes a la parte baja del intestino. Y por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? Que como ahora sí que está llegando alimento ahí, esa parte del intestino delgado que segrega muchas de esas hormonas que mejoran la sensibilidad a la insulina, pues de pronto se van a poner a segregar hormonas. Y la diabetes o se va a curar o va a mejorar de manera espectacular. Entonces, fijaos cómo manipulamos aquí no solo la anatomía, sino la fisiología y también la endocrinología del tubo digestivo. El tubo digestivo segrega hormonas, hormonas que mejoran la sensibilidad de la célula a la insulina, es decir, que hacen que esa célula responda si hay insulina. Bueno, ¿y dónde se segregan? En la parte de abajo del intestino. ¿Y cuándo se segregan? Cuando llega alimento. Coño, pero es que del paciente obeso no llega el alimento ahí, porque es tan polifraccionado que se ha absorbido antes, porque el paciente con obesidad come alimentos muy procesados y no llega ese alimento a la parte baja del intestino delgado. Vale, pues entonces la cirugía lo que vamos a hacer es, primer punto, acortamos el intestino, con lo cual el paciente va a perder peso porque ese alimento se absorbe menos. Segunda cosa, vamos a hacer que el alimento llegue a una parte de manera muy rápida, a una parte que antes estaba muy lejos, pero que ahora está muy cerca, porque el intestino lo hemos acortado. Si el estómago está aquí y antes tenía que recorrer todo esto, ahora el estómago sigue estando aquí, pero ahora tiene que recorrer solo hasta aquí. El alimento llega aquí muy rápido. Respuesta a eso, se liberan todas estas hormonas que mejoran la sensibilidad a la insulina y por lo tanto la diabetes mejora y muchas veces se llega a resolver. Por lo tanto, pacientes con una obesidad o con un sobrepeso importante, que tienen una diabetes tipo 2 desarrollada como consecuencia del sobrepeso u obesidad, las técnicas de elección son las que producen un acortamiento de ese tubo digestivo. Y esas son el bypass gástrico, el SADIS, el cruce duodenal, y antiguamente hacíamos también otras técnicas un poquito más agresivas que ya no hacemos. Pero sobre todo, el SADIS y el bypass gástrico y SADIS. El SADIS es una de las técnicas más eficaces, además, de lejos en la pérdida de peso, en el control del peso, y además mejora o resuelve la diabetes. Y el bypass gástrico, lo mismo, y también mejora o resuelve la diabetes. Si tenéis una diabetes asociada a la obesidad, recordad que hay que hacer técnicas derivativas. Derivativa significa que acortamos el intestino delgado, además de reducir el estómago, y estas son fundamentalmente bypass gástrico y SADIS. Bypass gástrico y SADIS. ¿De acuerdo? Bueno, pues encantado de haberos visto de nuevo aquí en nuestro canal de YouTube y seguiremos estando aquí con todos vosotros y con todas vosotras para seguir dándoos la máxima información que podamos tener y la más actualizada. Que tengáis un magnífico día y nos seguiremos viendo. Adiós, hasta luego.